tenemos con nosotros a la maestra Laila Almaraz, secretaria técnica de Cooperación Interinstitucional y Normatividad del Instituto Federal de Defensoría Pública. Este instituto, pues, tuvo una visita, como adelantábamos ya, a este Centro Federal de Readaptación Social número 16 y que, bueno, pues hoy hay un balance de cómo les fue, qué fue lo que encontraron y para eso agradezco mucho que esté con nosotros vía Zoom la maestra Laila Almaraz. Buenos días, maestra. Hola, buenos días, Sosimo. Muchas gracias por la presentación y por el espacio para hablar de estos temas. Pues maestra, ¿qué fue lo que motivó esta visita del Instituto Federal de Defensoría Pública? ¿En el marco de qué se realizó esta visita? Mira, pues para ser muy concreta y muy clara, esta visita se da en el marco de un proyecto enorme que tiene la Defensoría Pública Federal y que yo diría que se divide en dos líneas grandes de trabajo. La primera es un combate frontal al punitivismo desde diversas estrategias jurídicas y de otros tipos, es decir, buscamos racionalizar el uso de la prisión, favorecer medidas alternas a la prisión, ponerle límites racionales a la prisión preventiva. Por ese lado esta línea y por el otro lado una línea de litigio internacional. Esto por primera vez en la historia de la Defensoría Pública Federal está litigando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante el Sistema Universal de Derechos Humanos. Además, todas nuestras estrategias están transversalizadas con un enfoque de género, es decir, ya que vemos cómo el derecho, sobre todo el derecho penal, afecta desproporcionadamente a las mujeres, concentramos nuestros esfuerzos en ello y es por eso que se da esta visita en acompañamiento con la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, justo a ver a un grupo de mujeres que llevan entre 9 y 15 años en prisión preventiva y cuando decimos esto hay que ser muy claros, son 22 mujeres y hay más en el Ceferezo 16 que llevan entre 9 y 15 años siendo inocentes y están en prisión. Así de claro, eso es la prisión preventiva. Eh, Fuimos a esta visita el pasado 10 de agosto y pues la verdad es que con resultados, pues es algo que ya sabíamos, confirmamos cosas que ya sabíamos, sin embargo documentamos un par de cosas más en las que nos vamos a poner a trabajar pronto. ¿Qué serían estas situaciones que documentaron y que no se sabían? ¿Cuál es el balance de lo que vivieron, de lo que encontraron ahí en este Ceferezo? Mira, de entrada, la situación de la prisión preventiva, que ya es fuerte. Vimos a este grupo de 22 mujeres, porque son 22 mujeres que fueron incluidas en una comunicación colectiva que se hizo al Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas. Ahí lo que decimos es que las mujeres sufren una violencia y una discriminación estructural que se agrava al entrar en conflicto con la ley penal y al estar en centros penitenciarios. En esa comunicación planteábamos varias cuestiones que en esta visita que hicimos, pues vemos que se han agravado. Por un lado, el tema de la prisión preventiva, que ya te decía, son larguísimos periodos de tiempo en los que ellas están alejadas de sus redes de apoyo, no tienen visitas, son abandonadas, y esto se agrava bajo dos líneas. La primera es que muchas de ellas, es más, todas ellas son sobrevivientes de tortura, muchas de tortura sexual y no tienen acceso a medidas de rehabilitación, digamos, que las ayude a sobrellevar las consecuencias de la tortura. Pero la segunda, y que es lo que nos mantiene un poco preocupadas, es el tema de las condiciones de internamiento al interior del Ceferezo 16. Déjame decirte que el Ceferezo 16 es el único centro penitenciario federal exclusivo para mujeres. Y a pesar de eso, nos preocupa mucho que no tiene un ginecólogo, por ejemplo, una ginecóloga que les brinde atención a las más de 1,200 mujeres que actualmente alberga el Ceferezo. No tienen un programa de actividades sólido. Eh, en fin, son principalmente lo más preocupante es el tema de la salud de las mujeres que no está siendo adecuadamente atendida, lo que agrava, pues ya de por sí esta pena anticipada, ¿no? Que se les está imponiendo. Pues se dice fácil, pero vaya tragedia, son 22 mujeres al menos las que de manera, bueno, que siendo inocentes ya llevan varios años presas ahí, sobrevivientes además de tortura en un ceferezo con 1,200 mujeres que además pues no cuentan con las condiciones adecuadas de internamiento en ese lugar. Pero ya nos adelantaba dos situaciones que además encontraron algo más que haya encontrado que no se esperaban y que de manera desafortunada pues ahí se vivió.
Así es, Osimo, y nada más para tener mucha claridad, o sea, estas 22 mujeres son apenas digamos, una muestra, una radiografía de lo que es la realidad nacional. En México, el 40% de las personas privadas de libertad está en prisión preventiva, casi 100,000 personas, y en el caso de las mujeres, una de cada dos está en prisión preventiva. Y según la EMPOL publicada el año pasado, a finales del año pasado, en el CEFRESO 16, el 86% de esas mujeres ha esperado más de un año para obtener una sentencia. Esto quiere decir que se están no solo imponiendo penas anticipadas, sino que se están imponiendo penas en prisiones que no garantizan condiciones dignas de internamiento, y verdaderamente esto debería de escandalizarnos a todos, porque esto implica que todos los días se están cometiendo incluso malos tratos al interior de los centros penitenciarios federales contra personas que, incluso siendo culpables, mantienen la dignidad, deben mantener condiciones mínimas y dignas de internamiento, y deberíamos estar haciendo algo para mejorar esas condiciones. Eso es lo que estamos intentando hacer desde la Defensoría Pública Federal, tanto en términos de luchar por los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de personas sobrevivientes de tortura, por mejorar las condiciones de internamiento en los centros penitenciarios y pues por supuesto por favorecer medidas alternas a la prisión, sobre todo a mujeres que llevan largos periodos de tiempo ahí, que déjame decírtelo, estas penas son compartidas por todas las familias. Visitamos a Verónica Razo Casales, que lleva más de una década en prisión preventiva. Visitamos a Brenda Quevedo Cruz, también más de 14 años en prisión preventiva, y todas ellas te hablan de que la pena no solo se impone a ellas, sino a todas sus familias, quienes tienen que estar sufriendo todas estas injusticias. Una situación triste, lamentable, pero también indignante. El propio presidente se ha referido en algunos momentos a pues esta situación en la que hay personas presas injustamente. Algunas, y son el caso de estas 22 que tienen incluso, pues simple y sencillamente no han avanzado los procesos, siguen en prisión preventiva, es decir, sin sentencia, y que pues han metido también incluso a sus propias familias, como bien lo expresa maestra Laila Almaraz, pues han metido también a las familias en esta suerte pues de pena, porque claro que si una madre, si una persona pues no está en su hogar, pues eso significa también de manera indirecta una pena impuesta también a la familia en términos generales. Y como bien decía, pues estos 22 casos son apenas una muestra. Quiere decir que pues los casos se multiplican al interior de este mismo CEFERESO y por supuesto que en los demás CEFERESOs de la República. ¿Qué sigue entonces para el Instituto Federal de la Defensoría Pública si lo que encontró es solamente, o de lo que nos están informando solamente es una muestra? ¿Qué es lo que sigue para pues tratar de paliar esta situación que está generalizada en los penales mexicanos? Pues mira, para nosotras, Sósimo, lo que sigue es seguir trabajando como lo veníamos haciendo. Sin embargo, esto lo único que nos dice es que hay que redoblar los esfuerzos. Hace poco, gracias a un litigio de la Defensoría Pública Federal, se logró sentar un precedente que es obligatorio, que fue emitido por la primera sala de la Corte y que nos dice que la prisión preventiva, incluso en delitos contemplados en el artículo 19 constitucional, pueden y deben revisarse. Esa prisión preventiva debe tener límites, ¿no? Ese litigio estructural se está implementando, digamos, en casos específicos llevamos más de 1,000 solicitudes de cambio de medida cautelar. Nosotras seguimos litigando todos los días por mejorar las condiciones de internamiento en todos los centros penitenciarios, ahora con un enfoque específico en el CEFERESO 16 en Coatlán del Río, y desde el punto de vista internacional no dejar esos litigios. Te comparto, estamos buscando que a nivel nacional se puedan cumplir las opiniones del grupo de trabajo sobre detención arbitraria que se emitieron hace 1 año y 2 para el caso de Vero Razo y de Brenda Quevedo Cruz, en los que dice el grupo de trabajo que hay que liberarlas inmediatamente. Esto no se ha logrado y estamos peleando por eso. Y por el otro lado, seguir litigando, seguir empujando estas estrategias, por ejemplo, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y pedir ayuda a todos lados. Estas mujeres tienen voz propia y lo único que necesitan pues es que sus abogadas, sus abogados les apoyen, y eso es lo que estamos haciendo.
Así es, y tienen un diagnóstico de lo que ocurre en los demás ceferezos. La pregunta es porque resulta preocupante que siendo un centro federal de readaptación social exclusivo para mujeres, pues las condiciones pues sean tan malas, las condiciones como no tener siquiera los médicos, las médicas especialistas para atender pues los problemas de salud que podrían generar en mujeres. Pues ¿qué está pasando entonces en los demás ceferezos donde, bueno, pues las mujeres comparten el centro penitenciario con hombres? Exacto, justo das en el clavo porque, digamos, el sistema penitenciario mexicano puede analizarse desde diversas aristas, ¿no? Por ejemplo, tratándose de centros federales, primero habría que establecer si estamos hablando de un centro que es administrado por el Estado o un centro que está sujeto a un contrato de prestación de servicios y que formó parte de toda esta estrategia de privatización que empezó hace ya varios años. Es decir, hay muchos CPS, como es el caso del Ceferezo 16, que son administrados por particulares, que tienen ciertas obligaciones y que tendríamos que estar buscando y viendo qué obligaciones se están cubriendo y cuáles no, porque el Estado, mes con mes, eroga recursos públicos que se le dan a esos particulares para que cumplan con obligaciones en materia de salud, de atención médica, todo esto que les hace falta, alimentación adecuada, acceso a agua potable, en fin, muchísimas cosas, eso debería de estar siendo cubierto por ciertos particulares. Eso en el caso de centros federales. Y en el caso de centros locales, pues también lo mismo. Por ejemplo, te comparto que hay 288 centros penitenciarios en el país y solo de esos 288, 20 son exclusivos para mujeres. Es decir, la mitad de la población penitenciaria de mujeres están recluidas ahí y las demás están recluidas en centros penitenciarios mixtos. Entonces, imagínate si en el Ceferezo 16, por ejemplo, que es un centro exclusivo para mujeres, las mujeres sufren violencia, sufren discriminación, sufren falta de condiciones dignas. Imagínate los peligros a los que se enfrentan en un centro local donde apenas hay 4 o 5 mujeres frente a una población penitenciaria varonil, por supuesto, sin acceso a atención médica especializada, con enfoques diferenciados, la violencia se recrudece mucho más. Y es por eso, y es bajo esta lógica, que pues sí debemos invitar a todas a que nos cuestionemos si la prisión está siendo la solución, de qué nos sirve tener estas mujeres. Muchas de esas mujeres son cuidadoras únicas, tienen a sus hijos afuera, los hijos se están quedando sin nadie. Es decir, hay que reflexionar y cuestionarnos para qué nos está sirviendo esto, ¿no? Estamos teniendo prisiones sobrepobladas, con condiciones terribles, mientras tenemos a niñas y niños pues sin sus mamás, ¿no? Porque las tenemos en prisión y cumpliendo penas anticipadas además. Maestra Laila Almaraz, pues me gustaría mucho conocer su opinión sobre este sistema penitenciario mexicano que sigue castigando la pobreza. Muchas veces las personas que se encuentran ahí dentro, pues es porque no pueden comprar su libertad, están penando de manera injusta y simple y sencillamente porque no tienen los asideros políticos y también económicos a veces para salir libres. ¿Cuál es el diagnóstico en este sentido que hace sobre el sistema penitenciario mexicano que termina criminalizando la pobreza? Pues sí, justamente creo que ese también es un tema muy relevante y la EMPOL del 2020, publicada en 2021 nos confirma esto, ¿no? La mayor cantidad de población privada de libertad tiene grados de estudio muy bajos, tenía empleos con remuneraciones muy bajas, y esto te habla de que en este país seguimos criminalizando la pobreza, ¿no? Seguimos criminalizando a ciertos sectores de la población que históricamente han sido excluidos, violentados, y pues justamente porque leemos este panorama y porque sabemos la gravedad de este panorama, es que desde la Defensoría Pública Federal tenemos estrategias bien concretas para llegar a esa población específica que ha sufrido de tanta violencia, ¿no? En el caso extremo de la criminalización. Por ejemplo, estamos por llegar a las 100 libertades bajo la ley de amnistía y esta ley de amnistía pues lo que busca es justamente sacar de prisión a la gente que cometió un delito por estar en esa situación de pobreza, por estar en otras situaciones de vulnerabilidad. Y es ahí donde tenemos que entrar. Nuestras defensoras y defensores públicos verdaderamente están haciendo una labor impresionante,
no solo por identificar estos casos, sino también por empujar las estrategias más idóneas. Te comparto, por ejemplo, recientemente el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmó convenios de colaboración con el gobierno de la Ciudad de México y con el gobierno del Estado de Oaxaca. Esto lo que nos habilita, digamos, a la Defensoría Federal es a entrar a conocer asuntos del fuero común, justamente buscando identificar asuntos de personas que están en situaciones extremadamente vulnerables y que fueron criminalizados por ser pobres, por ser indígenas, por ser mujeres que ejercieron sus derechos sobre su cuerpo, sobre sus derechos reproductivos. Entrar a estos casos, aunque sea del fuero local, representarlas y en el mejor de los casos lograr sus libertades. Justamente, has dado en el clavo, la criminalización de la pobreza en este país es lo que nos obliga a incluso ir más allá del fuero federal, digamos que es para lo que la Defensoría Pública Federal está hecha y pues en ese sentido seguimos. Maestra Laila Almaraz, ¿quiénes son susceptibles de ser defendidos por el Instituto Federal de Defensoría Pública y cómo las personas se ponen en contacto con ustedes? Mira, de entrada, me gustaría decirte, en la Defensoría Federal tenemos dos grandes áreas, por ponerlo así, un área que atiende asuntos penales y un área que atiende asuntos civiles, mercantiles, familiares, de migración. Entonces, en el caso del área penal, cualquier persona que no pueda o no quiera pagar un abogado particular puede pedir la representación de una o uno de nuestros defensores públicos federales. Entonces, en el área penal es cualquier persona. En las demás áreas, lo que pasa es que realizamos un estudio socioeconómico y si las personas están por abajo de ciertos salarios mínimos, 12 salarios mínimos, se les puede brindar los servicios de alguna de nuestras asesoras o asesores jurídicos, te repito, en materia mercantil, civil, familiar. Por ejemplo, si nos hicieron cargos no reconocidos en nuestras tarjetas, si tenemos algún problema en materia laboral, ayudamos a personas migrantes, personas con discapacidad que quieran acceder a la pensión del bienestar. En fin, tenemos un catálogo enorme de servicios y el chiste es que la gente nos conozca, que la gente se acerque y que pues logren estar en contacto con nuestros abogados y abogadas. Para ello, te comparto que tenemos un número nacional, es el de FENSATEL, y es como una línea nacional a la que pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año, y ahí les va a contestar no una operadora, sino una abogada, un abogado que les va a brindar asesoría jurídica gratuita y los va a canalizar ya sea con una de nuestras abogadas o con alguna otra institución. El número es 822-42-42-6. Lo repito, 822-42-42-6. Este número también puede marcarse desde una prisión. Es un número gratuito, por supuesto, y el chiste es que se acerquen. Pues maestra Laila Almaraz, secretaria técnica de Cooperación Interinstitucional y Normatividad del Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas gracias. Es un tema muy interesante. Estaremos nosotros al pendiente de estos trabajos, estos esfuerzos que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues para llevar justicia a estas personas que han postergado durante tanto tiempo el acceso a la misma, víctimas del propio sistema penitenciario mexicano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sosimo. Buen día.